Orlando, empecemos a hablar. Vamos a hablar de Cuba hoy. Pero antes de empezar a hablar del presente de Cuba, me gustaría que habláramos un poco también del pasado. Porque hay ciertas similitudes de Cuba con Venezuela en cuanto a su estructuración política a lo largo de los últimos 100 años, pero también hay muchas diferencias. Y una de las preguntas que yo te hice o que siempre te he hecho en algún momento, que me parece muy peculiar, es el sentido de arraigo del cubano con Cuba, tomando en cuenta que Cuba prácticamente nunca ha sido una nación libre. Es decir, Cuba se independiza del Imperio Español prácticamente 100 años después que el resto de América Latina. Entra en una especie de protectorado estadounidense, se instalan después una serie de gobiernos que no tendrían mucho perfil ideológico, pero básicamente con mucha conexión o mucha influencia de Estados Unidos, y pasan de eso a la dictadura de Batista y después al comunismo de Fidel Castro. Pero insisto, básicamente nunca hubo una verdadera libertad en Cuba, y aún así el arraigo de los cubanos por Cuba es impresionante. ¿A qué crees que se debe eso? Bueno, creo que hay que desmontar los mitos. Ciertamente hay una continuidad histórica entre República Dominicana, Cuba y Venezuela. Están en unos paralelos históricos muy interesantes. ¿Por qué con República Dominicana? Me lo vas a contestar, pero... ¿Cómo no? Con República Dominicana, porque no hay nación cubana libre sin la participación de la República Dominicana. Okay. Desde el comienzo mismo de la independencia, la participación de los dominicanos en la lucha por la independencia de Cuba es clave. Desde el mismo momento, desde la primera guerra, el primer levantamiento, ahí estaba la República Dominicana. Okay. Y para los dominicanos, la guerra de los 10 años de independencia en Cuba es una extensión de la guerra de ellos de restauración. El jefe de todos los ejércitos independentistas era un dominicano, Máximo Gómez. Okay. Mira, yo creo que es fascinante tu pregunta. ¿O es verdad de que Cuba nunca ha tenido un momento de soberanía y libertad y por tanto no se explica el arraigo de los cubanos en su tierra? ¿O, viendo que ese arraigo es real, quizá tenemos que mirar de nuevo si Cuba tuvo un momento de libertad? Todo el plan marxista, todo el plan de la izquierda internacional, a partir del 59, fue presentar a Cuba como una nación que nacía con Fidel Castro. Okay. Y que lo que había nacido anteriormente no tenía valor ninguno. Y es todo lo contrario. Es decir, la República Cubana entre 1902 y 1959, con sus problemas políticos, ciertamente tuvo una historia de éxito social y económico, de crecimiento sin precedente en la América Latina, que se desconoce. Y se desconoce porque ha habido una conspiración de la izquierda en las aulas, en los medios de comunicación, entre los políticos, para tapar esa realidad. La primera república ciertamente tenía un perfil de doctrina muy claro. Eran gobiernos que creían en la libertad económica. Okay. Y dejaron fluir la libertad económica. Había problemas, por supuesto, en la alternancia de partidos, pero mayormente los cubanos gozaron de un periodo de crecimiento económico, de institucionalidad, frente a todas las presiones que tenía el país, internas y externas. Después, a raíz de 1934 hasta el 59, fue una república caracterizada por la distribución, un intento de construir una socialdemocracia, Okay. pero aún dentro de los parámetros de una economía de mercado amplia y abierta. Pero es que ahí es donde yo voy a este mito que ha construido la izquierda, que es el mismo mito que se construyó en Venezuela. En Venezuela nunca tuvimos realmente un partido conservador, libertario, un partido de derechas, durante todo el periodo democrático. En Cuba, Fidel Castro se encargó de decir de que ellos básicamente pelearon contra la ultraderecha, bla, 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 que es un discurso parecido al que hace el chavismo, pero muy poca gente sabe que Fulgencio Batista en sus orígenes, en sus inicios, fue apoyado también por los comunistas en Cuba. Sí, Fulgencio Batista y Chávez se parecen en algunas cosas. Fulgencio Batista, un líder carismático, surgió dentro del ejército, fue ascendiendo posiciones, dirigió, fue uno de los líderes del movimiento de los sargentos en contra de la oficialidad del ejército constitucional, el ejército nacional. Después fue captado por los estudiantes y protagoniza el derrocamiento del presidente Céspedes y se convierte en una figura importantísima en la historia de Cuba.
Y Batista, sobre todo en su primer gobierno, incluyó en su coalición al Partido Comunista Cubano. Okay. Tuvieron ministerio, tuvieron puestos, tuvo excelentes relaciones con ellos, pero siempre tuvo una inclinación hacia la justicia social. En el gobierno de la dictadura del 52 al 59. ¿Justicia social como el justicialismo argentino o a qué justicia social? Justicia social parecido al justicialismo argentino, en el sentido de que en el gobierno del 52 al 59, por ejemplo, Batista hubo un gran movimiento de los campesinos cubanos para que no los sacaran de las tierras que habían ocupado ilegalmente. Batista los apoyó frente a los hacendados, frente a los propietarios de tierra que no querían que los ocuparan sus tierras ilegalmente. Y hubo un intento por parte del Consejo Consultivo de pasar una medida, una ley para eliminar esas ocupaciones de tierra, y Batista se puso a favor de los campesinos y se quedaron con sus tierras. Cuba, a través de la República, era el país latinoamericano con mejor distribución de tierra por campesinado. El 70% del campesinado cubano tenía algún tipo de posesión de tierra. En la huelga de los trabajadores azucareros, también en el gobierno Batista de 52 a 59, a pesar de la presión de la inmensa industria azucarera cubana en ese diferendo con los trabajadores, Batista se puso del lado de los trabajadores del azúcar. Y puedo darte otro ejemplo. Siempre tuvo una base de favorecer al pueblo en los enfrentamientos con el sector privado. Pero mayormente la República se gobernó desde el centro derecha en cuanto a doctrina económica. Cuba tuvo un partido conservador que fue muy activo en la vida política del país. Un líder histórico, Mario García Menocal, en general, que fue presidente 2 veces. Mario García Menocal, su carrera política empezó en la guerra de independencia y fue delegado ante la Constitución de 1940. Una vida fascinante. Y él representaba el conservadurismo nacional. Es más, si no es por la tragedia de la Revolución de 1933, que por poco lanza al país una guerra civil y que fue un periodo terrible, cruento en la historia de Cuba, el directorio estudiantil universitario hubiera sido el relevo natural en el Partido Conservador, y el movimiento ABC, que fue un movimiento de derecha muy fuerte en la historia de Cuba, hubiera sido el reemplazo del Partido Liberal. Pero eso no ocurrió. Ocurrió una revolución, y como resultado de esa revolución el ejército se convirtió en una parte de la política del país, y eso fue un gran daño a la República. Pero hubo otros movimientos como Unión Nacionalista del presidente Mendieta, que también gobernó desde un sentido de liberalismo nacionalista, desde el centro hacia la derecha. Así que el crecimiento que tuvo la República es impresionante. No ha pasado nada en los últimos 66 años en comparación a lo que pasó en Cuba en sus primeros 52 años de República. Fueron en ese momento el principal socio comercial de Estados Unidos, básicamente, en tema con el azúcar, básicamente. Pero los criollos supieron administrar su dinero. Es decir, los presupuestos de los congresos nacionales balanceaban. Cuba pagó sus deudas externas en varias ocasiones. Tenían las principales reservas de oro de toda América Latina. Iban diversificando diversificándose la economía en base a un grupo de estadistas, de economistas muy buenos, que se mantenían gobierno tras gobierno. Es interesante ver, Batista nombraba a ciertos ministros y Grau los nombraba también, y Prió también, porque sabían manejar la finanza del Estado. Pero ¿sabes qué? Creo que ha sido también uno encontrando como paralelismos entre las desgracias de nuestro país, es decir, Cuba y Venezuela, que Cuba, básicamente, cuando viene esta, se puede llamar la fiebre del oro, pero con el azúcar, en Cuba el resto de las industrias básicamente se desmantelan para favorecer la industria del azúcar, y se empieza a crear, porque claro, es una fuente de riquezas legítima, pero hay una como monopolización de un campo productivo, al igual como nosotros con el petróleo. Y cuando el Estado totalitario, que no pasa por ejemplo en Estados Unidos porque tiene una economía bien diversificada, cuando el Estado totalitario toma el poder, se toma solamente esa industria, es decir, en Cuba el azúcar y en nuestro caso el petróleo, y básicamente dominan el resto de la economía. La industria azucarera en Cuba no estaba controlada por el Estado. El Estado en ese momento no. Tenía gestión el Estado, pero fue mayormente un producto privado. Sí. Es verdad que en los primeros años de la República todo se puso a un lado por ir al azúcar, pero un poco antes, pero especialmente con el presidente Machado, comienza un proceso de industrialización de Cuba, que el presidente Machado, que es una figura trágica en la historia de Cuba, un hombre de grandes virtudes y grandes defectos, él comienza un proceso de levantar una clase media cubana y de utilizar los recursos del azúcar para diversificar la economía en el país. Y Cuba también desarrolla durante este periodo una clase media extensa, una banca nacional muy fuerte, y eso ayuda al país al crecimiento económico que tuvo. Cuba tenía una clase media fuertísima, muy grande, una clase media agrícola, los colonos, que también tenían un peso increíble en el país,
Y francamente, las estadísticas de Cuba bajo la independencia fueron muy buenas, sobre todo para el negro cubano. La independencia fue un acierto. Las tasas por ejemplo, de alfabetización se disparan al comienzo de la República, como nunca antes bajo la colonia. Entonces yo soy un defensor de la República Cubana, creo que tuvo mucho más aciertos que defectos. Creo que la imposición del comunismo en Cuba se debe a diferentes factores. El rol desmedido del ejército en la política nacional es uno de ellos, pero también otros factores que afectaron a la democracia, sobre todo el golpe de Estado del 52. Pero fíjate, hay un error en común en la historia de Cuba y en la historia de Venezuela. En Cuba, Fidel Castro va e intenta, en su primera rebelión, no cuando ya después se va a la sierra, sino cuando se va a tomar el cuartel Moncada. Fidel Castro va preso y Batista lo suelta. Al año y 7, 9, 12, no recuerdo exactamente, pero como casi 2 años después, Batista lo suelta y ahí Fidel se va a México, va y hace su conspiración para volver. En Venezuela pasó exactamente lo mismo. Hugo Chávez en el año 92 da un golpe de Estado, va a prisión porque es una persona que claramente quiere tomarse el poder por la fuerza y respetando las instituciones democráticas del país, y llega Rafael Caldera y lo indulta. ¿Por qué? Sí, creo que hay un paralelismo innegable. El Congreso de Cuba pasó una ley de amnistía. Fidel Castro estuvo incluido en esa amnistía. Recuerda que Nixon se pasa 30 días de vacación en Cuba en el año 54. Ok, eso no lo sabía. Sí, es un dato histórico poco conocido. Nixon le encantaba a Cuba como país. Okay. Y Nixon tuvo al menos 2 entrevistas privadas con Batista. Okay. Y uno de los puntos que Nixon aparentemente insistió fue volver a la Constitución de 40, que había sido desplazada por los estatutos de deudores que Batista había promulgado en el 52, hacer elecciones libres y liberar a los presos políticos. Eso puede ser uno de los factores que pesó sobre el general Batista para hacer estos cambios. Pero vamos también a poner esto en contexto. Hasta el año 57, 58, había menos represión bajo Batista en Cuba que bajo Chávez en Venezuela. Es decir, había una prensa libre activa que lo criticaba constantemente, había una oposición en el Congreso, una oposición que movilizaba a personas. Hubo un intento de resolver la crisis institucional mediante un diálogo cívico, que ahí participó todo el mundo menos el Partido Comunista y Fidel Castro. Si el diálogo cívico hubiera tenido resultado, no cae el comunismo en Cuba, porque todas las grandes fuerzas de la sociedad cubana estaban buscando una solución para evitar un conflicto mayor. Cuando fracasa el diálogo cívico, ahí empezó la guerra, tanto por Fidel Castro y su movimiento 26 de julio, que era un movimiento de corte totalitario que estaba en sus entrañas desde el principio, como los auténticos. Los auténticos eran algo parecido a los ADECO, pero no tan estatistas. Estaban más a la derecha. El Partido Auténtico apoyó mucho a los ADECO, apoyó mucho también al Partido Revolucionario Dominicano en República Dominicana. Fue un partido muy importante que hoy lo ubicaremos en la socialdemocracia centro-derecha. Los auténticos también se van a la insurrección contra Batista, el directorio del 55. Así que ese diálogo cívico, el fracaso de ese diálogo cívico y antes el golpe de Estado fueron grandes golpes que afectaron mucho a la sociedad cubana. ¿Por qué? Fidel Castro no tomó el poder en Cuba con su ejército. Tenía escasamente 1000 hombres. Fue el terrorismo urbano, fueron los errores del régimen de Batista. Sí, y básicamente fue sin disparar, porque no hubo básicamente enfrentamiento. Fue también un enfrentamiento mediático y de propaganda. Es decir, Fidel con las radios diciendo que iba a llegar y todo, sí, pero no había realmente una fuerza militar detrás de Fidel. Fue básicamente una rendición del Estado cubano. Tú sabes que disfruto mucho los programas contigo porque tienes una cultura y un conocimiento que es muy agradable para poder participar en esto. En la parte oriental de Cuba sí hubo combate y hubo muertos. Hubo varios incidentes muy fuertes cuando el partido, miembros del autenticismo y el directorio asaltaron al Palacio Presidencial para matar a Batista. Eso fue una batalla. El levantamiento de Cienfuegos, cuando se levantó una parte de la Marina de Guerra contra el gobierno de Batista, ahí sí hubo una cantidad considerable de muertos. El ataque al cuartel Goicoría, que también fue protagonizado por miembros del Partido Auténtico, el desembarco del Corinthians, hubo enfrentamientos, no al nivel que dice el castrismo. Es decir, esas 20.000 víctimas que le achacan a Batista, eso no es verdad históricamente, pero sí hubo un conflicto tremendo. Lo que no hubo fue un levantamiento del pueblo cubano contra el gobierno de Batista.
¿Por qué? Porque la clase media cubana, hasta el mismo final, cuando iba a servir en contra del gobierno Batista, la clase media cubana estaba buscando una solución que no pasara por la insurrección. Una insurrección que fuera dentro de la institucionalidad. Y eso no se logró. Yo creo que también otro fallo grande fue el del Tribunal Supremo de Cuba. El Poder Judicial en Cuba fue bastante independiente en contra de Batista. Pero hubo dos terribles cosas. En el año 52, 53, ante la apelación de un grupo de abogados cubanos, un recurso de inconstitucionalidad del golpe del 10 de marzo de 52, el Tribunal Supremo de Cuba dictaminó de que era válido el derecho de fuerza, que la revolución era fuente de derecho. Terrible. Okay. Y después en 59 el Tribunal Supremo dijo que la revolución de Castro era válido porque la revolución era fuente de derecho. Esa noción de la revolución como fuente de derecho es un concepto terrible en nuestra historia. Totalmente. La revolución no puede ser fuente de derecho. Por definición no lo es. Y eso también está contenido en los estatutos del Día de Dolores que promulga el gobierno de Batista al derrocar al gobierno democrático del presidente Carlos Prío. En los estatutos de Dolores, la razón que dan para justificar el golpe es que la revolución es fuente de derecho. Y eso sí ha hecho un daño conceptual tremendo en la historia de Cuba. La naturaleza, la creación son la fuente de derecho, pero nunca una revolución. La revolución claro. Por sí misma es caos. Claro. Hay una pregunta que no hemos respondido y que fue básicamente la pregunta inicial, y es, ¿por qué crees, han pasado más de 60 años, hay gente, y ahorita vas a contar un poco tu historia porque siempre me llama la atención, porque claro, nuestros países tienen una historia en común, pero cada uno de los individuos tiene una historia particular que lo ata a. Pero ¿por qué crees que después de 60 años y hay cubanos que no han nacido ni siquiera en Cuba, es decir, cubanos que directamente nacieron en Miami, pero hay una conexión muy grande con Cuba? ¿A qué crees que se deba esa conexión? En primer lugar, durante el primer periodo colonial, cuando llegaron los españoles a Cuba, se da la conquista. Lo que comienza no es un exterminio de los taínos, sino una integración entre los españoles y los taínos. Okay. Y la corona dejó a Cuba bastante aislada por 50, 70 años. Y ahí esa población aprendió a colaborar conjuntamente para sobrevivir. Era antes los tiempos del azúcar, para forjar poblaciones, para forjar una civilización en la isla. Y ese sentido de lejanía del imperio y de depender solamente sobre nosotros, eso creó una identidad muy fuerte, estableció los cimientos de esa identidad. Okay. Yo creo que ya tú, por ejemplo, ya tú ves que el censo español, cuando era familia de español con taíno, hablaba de familias cubanas. Okay. Entonces, esa fusión del español, el taíno, el africano, después el chino, esa integración en la colaboración mutua y en vencer la naturaleza para poder establecer un lugar común para todos, va creando un sentido muy fuerte de reconocimiento mutuo de cubano-cubano dentro de un espacio. Yo creo que también debido al trasiego internacional que tenía La Habana, que tenía Santiago de Cuba, hay una exposición a ideas muy fuerte que se daban en el mundo en ese momento, sobre todo la cercanía de Estados Unidos, la toma de los ingleses, la toma de La Habana por los ingleses. Eso va abriendo Cuba al contacto con ideas nuevas que se van forjando en el mundo. O en este caso, la reconexión con ideas fundamentales que rechazaban el despotismo ilustrado como forma de gobierno. Y yo creo que se da en Cuba una serie de pensadores clave que nacen de esta fusión interna de una identidad muy fuerte y de este acercamiento con ideas clave. Y hay una serie de pensadores, empezando con el padre Varela y culminando con José Martí y Juan Gilberto Gómez, que van desarrollando un concepto de identidad nacional. Lo que quiero insistir, y es muy importante, en mi opinión, Emanuel, y va en contra de la narrativa del comunismo cubano. Nuestros grandes pensadores no eran nacionalistas. Okay. Sí, yo sé que esto va a ser controversial para muchos. Nuestros grandes conservadores nuestros grandes pensadores del siglo XIX, del siglo XVIII, hasta quizás, eran defensores de la libertad individual y de los derechos naturales. Okay. De la soberanía del ciudadano. Soñaban una Cuba con todos y para todos. Llegan al ideal de la independencia cuando ven que es imposible otro tipo de estructura política para defender los derechos ciudadanos. Okay. Estaban dispuestos a quedarse con España, estaban dispuestos a ir a una unión con Estados Unidos, como había hecho Texas o había hecho California, si era en defensa de los derechos de los cubanos. Okay. No en detrimento de eso, porque desde el primer momento estuvo muy ligado el movimiento independentista con el movimiento contra la esclavitud
La cantidad de levantamientos contra la esclavitud en Cuba es impresionante, participando tanto negros, blancos, mulatos en esa integridad de la nación. El levantamiento de los vegueros, que fue un levantamiento por los derechos naturales, todo eso va cocinando la independencia. Y la independencia es el resultado del discernimiento por parte de los criollos, que de la única manera que vamos a poder defender todos los derechos de todos los cubanos es desde un Estado independiente y soberano. Y eso es un punto muy importante. No se puede desligar nuestro sentido de identidad nacional de un sentido de libertad, como ha querido hacer el comunismo. No hay nación si haces eso. No se levantó un día Félix Baral y dice Cuba tiene que ser una nación y gobernar el resto de las naciones. No, Félix Baral se levantó y dijo, para que el cubano tenga independencia, tenga libertad, pueda desarrollarse como ser humano, Cuba debe ser tan geografía en la política, tan isla en la política como lo es en la geografía. Ok. Claro, una especie también de pragmatismo de qué es lo mejor para nuestra sociedad civil, más allá de un interés o un nombre en común. Excelente, sí, se pensaba en cubano ya desde el siglo XVIII. Sí, como sucede básicamente con la isla de Puerto Rico y el debate que tiene completo con la estadidad y todo lo demás. Bueno, Puerto Rico nosotros somos un mismo pueblo. Es decir, durante el gran sueño de los iniciadores de la independencia de Cuba era que Cuba y Puerto Rico y Dominicana fueran una federación. También Venezuela tiene una gran influencia en nuestra historia. Sí, y de hecho hay gente que no lo sabe, pero nosotros en Venezuela le debemos, yo diría, quizás el 80, el 90% de nuestra libertad a Haití. Y la gente no lo sabe. Claro, ¿cómo no? Toda América Latina tiene una gran deuda con Haití. Sí, y la gente no lo sabe. Y hoy Haití es como, o sea, claro, nuestros países destruidos hoy son como en la escala casi que lo más despreciado, pero más allá de nuestros países destrozados por el comunismo, mucho más allá está Haití. Pero sin el apoyo de Haití a Bolívar, particularmente en ese momento histórico, y el dinero y los barcos que le dio para regresar a Venezuela, Venezuela no hubiese ocurrido nada, no hubiese ocurrido básicamente Esta bandera la diseñó un venezolano, sí. Narciso López, Sí. que luchaba por la libertad de Cuba y que murió luchando por la libertad de Cuba. Así que nuestras historias están muy, muy unidas. ¿A qué edad llegaste tú a Estados Unidos? Bueno, salí de Cuba con 5 años y llegué a Estados Unidos con 7 años. Explícanos tu historia familiar. Bueno, por parte de madre, vengo de familias asentadas en el oriente de la isla durante mucho tiempo, siglos. Estoy muy orgulloso de que mi familia tiene sangre taína. Por parte de mi padre, vengo de familias del extremo occidental de la isla, en Pinar del Río. Salimos de Cuba. La familia cubana es el núcleo central de la identidad cubana. Familia muy grande, pero muy unida, muy cercana. Mi padre tomó la decisión muy dura de sacarme de Cuba y de alejarme de sus hermanos, de su padre, de mi abuelo, porque no quería que me criara en un país comunista. Porque los cubanos... ¿En qué año salen de Cuba? Salimos de Cuba en el año 1971. 71. Los cubanos estaban acostumbrados a un nivel de libertad y prosperidad impresionante para aquellos tiempos. Y los que creyeron en la revolución, la mayor parte creyeron en la revolución pensando que iba a restaurar la Constitución y que Cuba iba a ir aún mejor de lo que iba. Sí, que era algo transitorio. Porque la economía había ido muy bien bajo Batista, porque Batista puso la economía bajo el liderazgo de gente que sabía de economía y que continuaron con el trabajo de los gobiernos previos. Entonces, de Cuba logramos salir para España. En España estuvimos como un año, fuimos para Nicaragua, estuvimos como un año y después por fin llegamos a Estados Unidos. Pero en Estados Unidos me crié dentro de una familia muy grande, muy unida, muy cubana, de raíz. Una familia que trabajó muy duro para levantar a Cuba. Mi bisabuelo Baldomero Suró fue un empresario del azúcar, él y sus hermanos. Contribuyeron tremendamente a la cubanización de la propiedad de los centrales. Después ellos vendieron a tiempo en el azúcar, entraron a la política, fue congresista, fue vicetesorero de la República, fue presidente del Congreso durante varios periodos, fueron del Partido Liberal, se creían en la libertad económica. Y él fue precisamente de esa generación de cubanos, que vivieron la independencia y vivieron los primeros años de la República y lucharon muy duro por levantar ese país. Y estoy muy orgulloso de todos mis bisabuelos y abuelos por la participación que tuvieron en Cuba. Entonces a mí se me transmite ese amor por Cuba. Y ya cuando tenía edad para decidir y pensar, los abuelos, los padres empezaron a darme cosas para leer y conversaciones para explicarme qué había pasado en Cuba. Porque yo no entendía por qué nos fuimos, por qué pasó, cuando era un niño.
cuando yo llegué aquí a Miami, en la escuela pública donde yo estaba, en la escuela pública más antigua de Miami, en toda la escuela había un solo estudiante que no era cubano. Todos éramos cubanos. Y yo decía, yo no entiendo esto, ¿dónde yo estoy? Estaba en Cuba, ahora estoy aquí, pero todo el mundo es cubano. Y entonces también el cubano en aquel momento, en el exilio, había un sentido de colaboración, Claro. y de solidaridad muy grande. Los cubanos se ayudaban mucho entre ellos. Y me crié dentro de eso, amando a mi gente, amando a mi pueblo, lamentando la división que había. Cuando aquello para llamar a Cuba, tenías que pedir una llamada. Emanuel, te la daban 2 o 3 días, una semana después. Wow. Cogías la llamada, que entraba a cualquier hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, y entró la llamada con Cuba. Una operadora comunista se quedaba en la línea, escuchando lo que tú hablabas con tus seres queridos, e interrumpiendo algunas veces. Y ese era el contacto con Cuba. Y las cartas, que era mandar una carta para Cuba, tomaba tiempo. ¿Tú tienes recuerdos de Cuba? Tengo recuerdos claros de Cuba, de mi padre antes de irnos, de mi familia, de mis abuelos, de mis tíos. Tengo muy buenos recuerdos, muy gratos recuerdos de la ciudad. Antes de irnos, mi padre me llevó por todos los puntos clave de La Habana y me dijo, yo no sé si vamos a regresar aquí, quiero que tú te acuerdes de tu país. Wow. Y nunca me voy a olvidar de ese día que nos pasamos yendo a diferentes lugares. Mi abuelo, por parte de padre, era militar. Era la finca donde se crió mi abuelo, la quemaron los españoles porque mi bisabuelo, por parte de padre, le daba alimentos a Maceo, al general Maceo, con una gran figura en nuestra historia. Y mi abuelo tenía gran admiración por Antonio Maceo. Y me crié con ese sentido de cubanidad, de amar lo nuestro. Y también con una cuestión muy importante. Los cubanos, con todo lo que te dije, de que la familia es importante, que son muy grandes, son muy unidas, el cubano también es muy celoso de su libertad individual. El cubano con el que yo me he criado. Okay. Y el que he visto a través de los años morir, pelear, arriesgarse por ser libre. Y en la familia cubana también te ponen mucho énfasis en la independencia a muy temprana edad. Es decir, tú tienes que decidir por ti mismo, tomar responsabilidad, contribuir. Eso nos criaron con esos valores. Y al leer la historia de Cuba me enamoré de la historia de Cuba. Me enamoré de la lucha del pueblo cubano. Me di cuenta que habían traicionado al pueblo cubano porque leí lo que había cometido Fidel Castro y lo que hizo después. Y la destrucción de las instituciones. ¿Quiénes creen que han traicionado a Cuba, más allá de Fidel Castro? Yo creo que una entidad malévola en la historia de Cuba, no sé en la historia de Venezuela, fue el Partido Comunista de Cuba. Ese partido es un partido antinacional, anticubano, desde su fundación. Okay. Ellos nacen con la consigna de ir en contra de José Martí. Y José Martí es el nudo de nuestra conciencia nacional. Pero se apropian su imagen, como con Chávez y Bolívar. Usurpan su imagen, porque Martí era un pensador profundamente liberal, clásico, con un sentido de la obligación y del deber y la libertad, como iban conjuntamente, una visión panteísta, espiritualista de la realidad. Era un hombre que creía en el derecho natural profundamente, un trabajador incansable, un genio que logró unificar su país, que dio todo lo que tenía por la libertad de lo suyo. Creo que el momento más feliz de la vida de José Martí son esos días finales que se pasa en el campo cubano, en la sierra, con los campesinos, cuando él confirma que su pueblo vale la pena haber luchado por él. Claro. Una cosa muy bonita en la historia de Cuba y en la historia de Martí. Entonces el comunismo desde sus inicios plantea el rechazo a Martí. Hay un escrito que después los comunistas han querido borrar de la historia de uno de los grandes fundadores del Partido Comunista de Cuba, un hombre enamorado de esa ideología foránea, que el tipo llegó a hacer un escrito diciendo de que Lenin sí, Martí no. Que Lenin era el verdadero revolucionario, el exitoso, Martí era un fracasado. Porque el Partido Comunista impulsó desde muy temprano la lucha de clase, la separación étnica y racial dentro de Cuba. Hubo un tiempo que proclamaban la idea de la franja mulata, que las zonas negras y mulatas de Cuba deben ser autónomas e independientes del resto del país. Es un partido que desde sus inicios estuvo conspirando contra la nación cubana. Y el marxismo siempre ha sido internacionalista. Entonces, básicamente, de allí parte que no tienen patria. No tienen patria. Solamente hay un interés masivo de poder. Ahora, los comunistas bajo la República tuvieron participación. Tuvieron hombres electos al Congreso, mujeres electas al Congreso, tuvieron un buen grupo de parlamentarios en cosas puntuales, pero tenían un brazo clandestino, alguna vez llamado, que ellos denominaron el Ejército Libertador, completamente bajo las órdenes de Moscú, que se dedicó a subvertir, a castigar, a intentar derribar la República. Creo que hay varios libros recientes que recomiendo a aquellos que quieran un conocimiento más profundo de Cuba. El Soviet Caribeño, de César Rainier Aguilera, muy buen libro sobre la historia del Partido Comunista en Cuba, su brazo clandestino. El doctor Gustavo León, un excelente historiador, también tiene libros
importantísimo sobre el tema del Partido Comunista en Cuba. Y hay una historia del Partido Comunista de Cuba publicada en el exilio por el doctor Alonso, que es muy buen libro, porque te detalla cómo ese partido malévolo fue cogiendo fuerza en la sociedad cubana. Me van a decir, no, que ese partido nunca logró un amplio apoyo electoral. Es verdad, no lo logró, tampoco estaban interesados en eso. Claro. Estaban interesados en tener una cabeza de playa política para poder justificar todo el trabajo clandestino que estaban haciendo para subvertir la República. Entonces, ¿qué pasó? En la República se desarrolla una cosa muy, muy complicada, que creo que fue la razón por la cual esta no logró sobrevivir, que es que se creó un triángulo de enfrentamiento en el cual estaba el ejército, que se metía en la vida política nacional. Todos los gobiernos electos entre el año 40 y el año 52, incluyendo el primer gobierno democrático de Batista, enfrentaron intentos de golpe de Estado. Okay. Entonces los nacionalistas revolucionarios, que tenían una influencia marxista también, se armaron para enfrentarse con el ejército. Entonces estaba el Partido Comunista, que alguna vez estaba con el ejército, otra vez estaba por su propio camino buscando un control de la sociedad cubana, por ejemplo, el control de los sindicatos. Y los nacionalistas se enfrentaban con los comunistas. Ese triángulo de enfrentamiento inyectó una fragilidad en las instituciones cubanas que fueron terribles, sobre todo los encuentros a balazo entre los grupos armados en La Habana en los años 40 y 50. Todo esto fue muy destructivo de la República. Los partidos políticos, sobre todo los partidos de la derecha nacional, Partido Liberal, Partido Conservador y el Partido Auténtico y otros partidos después intentaron mantener el balance civilista, pero el golpe de Estado eliminó eso. ¿Tú crees, cuando tenías 20, 25, 30 años, que ya estabas luchando por la libertad de Cuba, creíste que iba a pasar tanto tiempo sin que todavía se hubiese conseguido el objetivo? Es una excelente pregunta. O sea, porque yo a veces me pregunto, ustedes llevan 66 años, nosotros tenemos 26. Y bueno, hay gente que no tiene esa... Hay gente que a lo mejor se desliga. Yo quiero regresar a Venezuela y recuperar mi país. No sé si se va a cumplir en un año o en 2 y yo ya estoy de vuelta a mi país dentro de poco, o si voy a envejecer en la Florida anhelando la libertad. O sea, espero que no sea, pero insisto, ¿qué pensabas en ese momento? ¿Qué piensas ahora? Y si tuvieses que hacer una especie de autocrítica a los movimientos de resistencia, ¿cuál sería? Excelente pregunta. Cuando yo empecé con esto, cuando tenía 14 años, era un momento en el cual estaban ocurriendo muchas cosas y parecía que podía haber un cambio en Cuba. Era a finales de los 70, vino la Embajada de Perú, cuando 11.000 cubanos se metieron en la Embajada de Perú en 48 horas para irse del país. Un estallido social, hubo un despertar dentro de Cuba, había una militancia muy, muy fuerte por parte del exilio, pero hay varias cosas. Número uno, mis padres me explicaron muy bien lo que había en Cuba. Nosotros vivimos 12 años de comunismo. Okay. Mis padres no tenían ninguna ilusión sobre qué cosa era este régimen, sabían exactamente lo que era el régimen y lo que era el control que tenía el país. Así que yo estaba muy consciente de lo que era el régimen. Además, en mi familia vi lo que hacía este régimen. Un primo mío, un héroe de Cuba, Joaquín Boroná, tuvo 18 años preso político. Okay. Ejecutaron a otro primo, Abel Calante de Boroná. Otra prima mía, Lucy Boroná, fue perseguida hasta que tuvo que salir de Cuba. Sabíamos la represión de la cual era capaz este régimen. Y yo entendí que la lucha no era por una utopía, no era la quimera de que lo vamos a tumbar a corto plazo, sino que esta lucha es por lo que somos. Hay que luchar porque somos cubanos. Si ganamos a largo plazo, a corto plazo, eso no es lo importante es que estamos luchando por lo que somos. Claro. Y luchar es parte de ser. Y había en ese momento en el exilio, como no hay ahora, pero un grupo de hombres y mujeres muy dedicados, muy sacrificados, que estaban dispuestos a luchar por Cuba con todo lo que tenían. Y eso era no solamente enfrentarte al régimen, sino que Estados Unidos siempre ha aplicado una visión miópica de sus intereses, en el cual de que nunca da un apoyo decisivo a derrocar ese régimen. Y había una persecución muchas veces en contra de los que intentaban luchar contra el régimen desde el exilio. Yo calculo que más de 200 cubanos han ido a prisión en Estados Unidos por luchar por la libertad de Cuba, wow, además de otros países. Y uno de ellos me inspiró mucho, que era... Y perdón que te interrumpa, pero es muy irónico que todo también depende del gobierno de turno, ¿no? Porque hay freedom fighters que a veces han colaborado con el FBI, con la CIA, en el pasado, obviamente, en el tiempo reciente no ocurrió mucho, pero colaboraban con las agencias de seguridad
para recuperar la libertad y democracia en Cuba. Y cuando estaban en misiones con aparatos de seguridad del Estado, eran apoyados por el gobierno. Pero después había un cambio de administración, un cambio de política, y por esos mismos actos a favor de la libertad de Cuba eran enjuiciados y tildados de terroristas. Exactamente, tienes toda la razón. Te puedo dar tantos ejemplos de gente que ha padecido prisión bajo esas condiciones que tú describes. Recuerda que aquí había, durante los 70, un exilio cubano muy unido, muy luchador, buscando la libertad de Cuba, y también existían organizaciones clandestinas que trataban de seguir la guerra contra el régimen. Y el gobierno de Reagan llevó a cabo una serie de grandes jurados que acabaron con esa organización. Entonces yo viví de cerca todo ese proceso. Y te contaba que había un líder, sobre todo nacionalista cubano, Guillermo Novo, que estaba preso. Y los testimonios de él, el valor de él, la coherencia, la inteligencia en lo que decía. Una entrevista que le hizo en la prisión 60 Minutos, la famosa revista Noticias Americanas, me inspiraron. Me inspiraron a mí y a mis padres por la coherencia de estos hombres, lo que planteaban. Que era un exilio exitoso, un exilio que empezaba a brillar económicamente, y ellos decían, oye, somos cubanos, no podemos olvidar eso. Y los cubanos no lo olvidaron. Y el martirio y el sacrificio de esos hombres siempre ha sido una inspiración para mí en esa lucha. Entonces, te diré que nunca luché pensando que la solución estaba al doblar de la esquina. Decidí darle mi vida a Cuba. Y cuando yo le escribí a Guillermo Novo, yo tenía 13 años, le escribí a la prisión diciendo dónde yo podía unirme para luchar. Él me dijo, no, tu misión ahora es estudiar y hacerte un profesional y cultivarte, porque así vas a servir más a Cuba. Y bueno, estudié, saqué mis títulos, pero nunca he dejado de luchar por Cuba. Así que ese ha sido el ánimo de esta lucha, luchar por lo que somos, buscar la liberación de Cuba lo antes posible, pero consciente que esto es una lucha a largo plazo, porque nos hemos enfrentado a un régimen totalitario apoyado por una estructura de izquierda internacional, sobre todo en Occidente, sobre todo en Europa. Hasta hoy en día la Unión Europea es la que financia el régimen comunista de Cuba. Sí. Entonces, contra una conspiración de izquierda internacional tremenda y contra los vaivenes de la política americana. Lo importante es que hemos mantenido la identidad y seguimos en esa lucha y no le hemos dado tregua a ese régimen en esa lucha. Creo que el ejemplo de Lincoln Díaz Balart, que falleció recientemente, un joven brillante abogado cubano de una gran familia republicana, con la R minúscula de Cuba, sí. Gente dedicada a la república. Lincoln Díaz Balart mostró que se podía triunfar en Estados Unidos y a la vez seguir siendo cubano y seguir luchando por la libertad de Cuba. Y yo creo que eso nos ha dado esa característica de una identidad muy fuerte y del amor a Cuba que tenemos, que se ha pasado de una generación a otra. Retrospectivamente, ¿cuál es mi evaluación de la autocrítica de la resistencia? La admiro tanto, admiro la resistencia de mi pueblo tanto, que lo que puedo decir es menor comparado a lo que han hecho y a lo que se han enfrentado. Creo que hemos tenido, Dios nos ha mandado, ha sido una pesadilla larga. Pero bueno, Polonia estuvo cientos de años descuartizada, los judíos estuvieron miles de años lejos de Israel, Irlanda estuvo bajo ocupación inglesa también, y todas esas naciones lograron preservar su identidad y lograr su libertad. Y yo creo que Cuba está en un proceso similar. No sé cuándo venga el cambio en Cuba, lucho todos los días con todo lo que tengo para que sea lo antes posible, pero mientras tanto tenemos que seguir siendo cubanos, amando la libertad, amando los derechos naturales de los cubanos, y luchando para que cuando venga la oportunidad poder lograr la libertad. Los pueblos de Europa Central y Europa del Este tuvieron años de ocupación comunista, ocupación nazi, pero siguieron luchando. Y cuando se abrió una ventana de oportunidad en la geopolítica, ocuparon esos lugares y liberaron sus países. Lo mismo con Cuba. Pero tenemos que perseverar en nuestro amor a Cuba, en nuestra lucha por Cuba, y cuando se abra la oportunidad, y creo que estamos ante una oportunidad, entonces restablecer nuestra soberanía, nuestra independencia. Y además la lucha no es a corto plazo, porque una vez que logremos el derrocamiento de la dictadura, y lo vamos a lograr, una vez que logremos la libertad de Cuba, vamos a tener que luchar por esa nueva república, para que nazca bien, para que nazca fuerte, un sacerdocio de patriotismo al servicio de esa república, para que pueda ser la república que más brille y que más una a la nación cubana. Es la única opción que nos queda, porque la opción del comunismo es la opción de la muerte, es la opción de la destrucción de Cuba, como lo estamos viendo ahora. Me extendí un poco, perdón. No, está bien. No tenemos, ¿cómo se dice?, la atadura de la televisión interrumpiéndonos. Y hablando justo de eso, de la ventana geopolítica y de la oportunidad, ya que hemos hecho un recorrido histórico de Cuba y de la resistencia cubana, de la composición
de la nación, sociológicamente, históricamente. Vamos ahora sí finalmente al presente. La administración Trump y Cuba, Marco Rubio como secretario de Estado. Vamos a hablar primero un poco de Rubio. Me parece bien importante. ¿Cómo ha sido tu relación con Marco Rubio, que me conoces hace muchos años? ¿Y qué tanto crees que pesa en Rubio su cubanidad? Porque entendemos lo siguiente. Mira, recuerdo que hace más de un año te pregunté un día que por qué no corrías por una oficina del Congreso de Estados Unidos y me dijiste, porque yo me debo a Cuba. Y me dijiste algo así como que sería inmoral de tu parte correr a una oficina para el gobierno de los Estados Unidos porque tú prácticamente antepones muchas veces los intereses de Cuba a los de Estados Unidos. Rubio fue congresista, fue senador de los Estados Unidos, pero obviamente, claro, Rubio es cubano-americano, pero él ante todo es estadounidense y él está como secretario de Estado defendiendo los intereses de Estados Unidos, pero no puedes negar su sangre cubana. Entonces, ¿cómo convergen esos dos factores? Y si crees que, pues Rubio igualmente... A ver, hay otra cosa que también es cierta, y no es tanto los intereses de Cuba y de Venezuela en este caso, y de los países de la región, no tienen por qué estar en consonancia con los intereses de Estados Unidos. Es decir, es un interés muy grande para Estados Unidos no tener a una isla enemiga a unas pocas millas de Florida, como es el caso de Cuba, o todo este tema de la migración masiva que ha provocado la tiranía de Maduro. Además, sacando o trayendo a relucir de que pueden ser excelentes socios comerciales, excelentes socios geopolíticos, y que además evidentemente sería un alivio para todos poder contar con un hemisferio seguro, democrático, donde se respeta el Estado de Derecho. Entonces, claro, ahí pueden compaginarse los intereses de Estados Unidos con nuestros intereses por liberar a nuestras naciones, pero ¿qué crees del rol de Rubio? Y si crees que eso podría influir en los próximos años. Yo tengo una visión orgánica de la realidad. Yo creo que el planeta es un ser viviente que tiene un creador y que todo tiene su lógica. Y creo que especialmente en los casos de las naciones, cada parte del cuerpo tiene una función. La cohesión histórica, patriótica de la comunidad cubana en Estados Unidos le ha dado un poder político que está mucho más allá de sus números demográficos. Y esa cohesión ha estado fundamentada en el amor por Estados Unidos, en el amor por la libertad que hemos encontrado en Estados Unidos, por los derechos respetados en Estados Unidos y también por nuestro amor por Cuba y nuestro deseo de que Cuba sea una república libre que disfrute de las libertades y derechos que hay en Estados Unidos. Dentro de ese esquema, yo creo que hace falta gente brillante como Marco Rubio, que han sabido defender los valores de libertad y democracia al más alto nivel, que han construido su carrera alrededor de una defensa articulada, inteligente, muchas veces brillante, de estos derechos y cómo una política exterior americana debe responder a estos derechos y valores, a estos intereses y valores. Y también tienen que haber aquellos que estamos enfocados en Cuba especialmente. Lo vemos en el caso de Israel. Israel tiene los que luchan por Israel en Israel, claro, por fortalecerlo, y tiene talentosísimos políticos, artistas, representantes que luchan por Israel desde aquí. Todo hace falta en esta lucha. Y de otras naciones también. Y de otras naciones. Y creo que Marco Rubio es un orgullo para nosotros, nos muestra lo que ha logrado este exilio tan unido, logró que uno de los suyos llegara a una posición de tanta importancia. Oro por Marco Rubio, rezo por él, porque el nivel de responsabilidad que tiene sobre sus hombros es inmenso. No tengo duda ninguna de sus convicciones y valores ni de su talento. Y creo que tanto la lealtad personal de Trump al exilio cubano y su caso de libertad, el trabajo hecho por la Brigada 2506 hacia el presidente Trump, asesores brillantes como Mauricio Clavel Carón, que han sabido influenciar positivamente una política activa contra la dictadura en Cuba, eso apoya la idea de que ha llegado un momento, una ventana de oportunidad para que los cubanos recuperen su soberanía y su libertad. Ese es mi pensamiento sobre Marco Rubio. Y yo creo que quizá para la gente que no está muy familiarizada con la política estadounidense, porque evidentemente, bueno, me sigue mucha gente de América Latina, para mí el secretario de Estado es la segunda persona con más poder en Estados Unidos. Más allá
claro, según la línea sucesoral del presidente, ¿no? Porque después estaría en teoría el vicepresidente, el presidente del Congreso, etcétera. Pero para mí realmente el segundo a mando es básicamente el secretario de Estado, porque es el que tiene esa representación. De hecho, en otras naciones, la figura del chancellor, del canciller, es básicamente la figura del ejecutivo, como es el caso de Alemania, por ejemplo. Entonces, sí creo que es fundamental, y ya hablando del presente, y para ir cerrando, ¿qué crees tú que... Para mí se han alineado un poco los planetas al respecto con esto? Por ejemplo, en el año 2019, yo fui muy crítico no en un principio, con el pasar de los meses empecé a ser muy crítico de Guaidó porque a mi parecer estaba desaprovechando una combinación de elementos fantásticos que teníamos en ese entonces para liberar a Venezuela, que era el hecho que en ese momento estaba Donald Trump, estaba Iván Duque, que fue un socio, la gente puede decir lo que quiera, pero Iván Duque ha sido uno de los presidentes más consecuentes con la causa de libertad de Venezuela, estaba abajo Jair Bolsonaro, y estaba en el fondo del continente, estaba Mauricio Macri y también Sebastián Piñera. Pero lo más importante de todo, aquí estaba Trump, y los dos vecinos principales que tenemos, que es Brasil y Colombia, que son dos vecinos también grandes y poderosos, estaban en manos de aliados. Hoy también está Donald Trump de nuevo, nuevamente, pero Lula y Petro le brindan cierto refugio y alivio a Maduro en caso de una acción distinta a una acción diplomática, si se puede decir de alguna manera. Pero más allá de eso, súper importante el tema de la administración Trump, y yo creo que la administración Trump ha empezado muy rocambolesca, ha puesto el mundo patas arriba con muchísimas cosas, y yo lo que le digo a la gente es, mira, vienen evidentemente de una administración desastrosa, están tratando un poco de reorganizar la casa, hay demasiado desorden, hay muchas cosas que parecieran no tener sentido, y a su vez hay otras prioridades. Pero creo que una vez que se logre ordenar la casa, que pase todo este caos inicial de la administración, entonces vamos a poder empezar a hablar particularmente de nuestros intereses, porque hay muchos intereses más allá, ¿no? Como el simple hecho de ser un residente en Estados Unidos, los intereses de la economía local, todo ese tipo de cosas. Pero hablando estrictamente del caso de Cuba y de Venezuela, creo que en unos meses se va a poder avanzar mucho más cuando ya haya un poco más de orden y claridad de la administración. Pero ¿qué crees entonces que debemos hacer nosotros? Hablo desde el punto de vista de los cubanos en Cuba, los cubanos en Estados Unidos y el mismo caso también para los venezolanos. Yo creo que lo importante es, primero creo que hay pasos positivos hacia tanto Cuba como Venezuela. Estaba un poco preocupado con Venezuela al principio, pero últimamente he visto pasos más positivos. Creo que lo importante es saber trabajar dentro de las estructuras de poder de Estados Unidos. José Martí nos enseñó a los cubanos lo importante que era la acción interna, pero también el respaldo diplomático de Estados Unidos. Creo que hay que evidenciar claramente el peligro que representan para la seguridad nacional de Estados Unidos ambos regímenes que son uno solo. Creo que no podemos perder tiempo con más conversaciones, ni más oxígeno, ni más ambigüedades con Maduro. Hay que derrocarlo, hay que sacarlo del poder para poder recuperar a Venezuela. Y yo creo que ha hecho mucho daño el tener supuestos representantes de una oposición pidiendo que le aflojen a Maduro, que le aflojen a Castro, que no los lleven tan duro, que quizá hay esperanza. No hay ninguna esperanza. No van a permitir nunca la alternancia en el poder, no van a reconocer ninguna pluralidad política, no vienen de ese molde. Maduro es un tipo formado en la escuela de Ñico López, tiene el comunismo como ciencia del poder inculcada, inyectada en las venas. Entonces creo que tenemos que estar juntos y decir, estos son regímenes que son una amenaza para la seguridad nacional, no tienen por qué existir, y estos pueblos, tanto Cuba como Venezuela, en libertad y en democracia, trabajando por su futuro, representan que cese la inmigración ilegal de esos países a Estados Unidos. En el año 59 había más norteamericanos viviendo y trabajando en Cuba que cubanos viviendo en Estados Unidos. Qué locura. Y lo mismo lo conversaba el otro día, la semana pasada, que sostuve una conversación también con el senador Rick Scott. Y yo le decía, ¿cómo hacemos? Porque hay un tema que también es fundamental y la gente quizás no lo entiende. La gente dice, no, cuando empezó al principio el tema con que no se sabía cuál iba a ser la postura de Trump, la gente decía, no, bueno, es que los congresistas y los senadores cubanos realmente no les importa, que solamente vienen con los venezolanos por los votos, a ellos no les interesa. Pasan las semanas y se descubre
que realmente ha sido básicamente el lobby que ha hecho María Elvira, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, Three Crazy Cubans. The Three Crazy Cubans, los que logran destrabar. El reportaje dice Trump estaba inclinado a, pero todavía estaba con lobistas de lado y lado metiendo presión, y fueron los Three Crazy Cubans los que logran destrabar. Qué orgullo. Y sí, pero más allá de eso, yo siempre le decía a la gente, le digo, mira, no es un tema, y lo mismo, para mí, el senador Rick Scott es otro cubano, venezolano, americano más. Me parece impresionante. De todos los estadounidenses, realmente, a mi parecer, es el que más se preocupa por el destino de nuestros países. Pero entonces yo les decía, miren, no es que esto sea solo por los votos. Yo lo que les digo, ustedes tienen que entender y pensar en Estados Unidos como un continente. No lo piensen como un país, porque Estados Unidos es un continente. Es un continente con 50 estados. Y la política de Florida no es la política de Illinois, no es la política de Michigan, no es la política de Utah, no es la política de tantos otros estados. Y lamentablemente, todos los congresistas y senadores de Florida pueden estar interesados en la causa de nuestros países, pero los de los 49 estados restantes a lo mejor no les interesa. Y eso no quiere decir, no es que no les interese porque sea, sino porque es una realidad completamente ajena para ellos. O sea, esa gente que no sabe ubicar a Venezuela y a Cuba en un mapa, que si acaso habrán conocido un cubano, un venezolano en su vida, hablo de los congresistas del norte. Entonces, lo que yo le decía al senador Scott es cómo llegamos hacia esos senadores y hacia esos congresistas, a esos elected officials, bureaucrats y todas esas personas para que entiendan la importancia y la relevancia de esto. Yo creo que una cosa importante es comprender que en Estados Unidos, como decía Tepa Unido, todo el poder es local. Tienes que hacerte fuerte en tu localidad. Okay. Entender que es una república en la cual el voto no es mandatario y por eso cada voto tiene mucho más poder. Porque como no está asegurado que todo el mundo vaya a ir a votar, los que van a votar tienen mucha influencia. Okay. Hablar en americano, hablar en el discurso de Estados Unidos y en las cosas que lo unen. Y creo que lo que le dicen el follow through, trabajar con esas oficinas para mostrar lo que es, ¿verdad?, el punto fundamental, que estos regímenes son una amenaza para los americanos. Por su alianza con países enemigos, por su hostilidad hacia Estados Unidos, por su utilización de la droga y la inmigración ilegal para presionar a Estados Unidos, todo eso tenemos que hacer el caso. Que se está viendo ahorita. Es decir, no es una teoría conspirativa, no es para meterle miedo al gobierno de Estados Unidos y que actúen, no, o sea, que miren lo que está pasando. O sea, por ejemplo, ahorita está el tema del Tren de Aragua. Y, a ver, y eso también son trabajos organizados por parte de los regímenes para destruirnos la vida a los venezolanos y cubanos que vienen al exterior, porque nos convertimos en parias. Entonces ahorita Maduro saca pecho. No, es que han regresado tantos venezolanos. Mira, hay una cantidad de venezolanos que están regresando porque lamentablemente no soportan la hostilidad en países como Chile y Perú. Y, a ver, hay de todo. Es decir, nadie puede negar que han llegado venezolanos a Chile y a Perú a delinquir y tal. Pero también gran parte de esos son enviados precisamente por el régimen. Son todos los presos que han soltado y que han desestabilizado la región y también Estados Unidos. Entonces, insisto, no es un tema de que sea una teoría conspirativa, es una realidad palpable que sienten los estadounidenses. Así mismo es. El comunismo es una conspiración perpetua que tiene diferentes manifestaciones, pero es una conspiración constante. Un partido comunista es una conspiración perpetua, constante. Y esa conspiración, esa ideología del poder está animada por las fuerzas más oscuras, más denigrantes de la conciencia humana. El comunismo es una manifestación del mal y por tanto nunca podemos subestimarlo ni darnos cuenta que estamos enfrentados. Los que piensan que porque les ha convenido mantener alguna estructura democrática, aparentemente democrática, el régimen de Maduro, y que por tanto en algún momento van a volver a la república, a la alternancia de poder, al respeto a las instituciones, eso no va a ocurrir. A ellos les conviene eso que están mostrando, pero no creen en su sustancia ni en su esencia. Ahora también hemos aprendido nosotros la historia, por qué murió la República Cubana, por qué murió la República Venezolana. Es decir, a mí me es impresionante ver cómo está Venezuela ahora. Yo conocí la Venezuela próspera, conocí esa democracia que era ejemplar. Decían que era la democracia consolidada de América Latina. Sí. ¿Cómo se perdió eso? Si no aprendemos esa lección, eso también puede ocurrir en Estados Unidos. Sí, y ya para terminar, Orlando,
digamos, recordando este tema sobre los lobistas de Maduro, hubo, no voy a mencionar su nombre, pero hubo creo que él era un miembro de la inteligencia en la pasada administración Trump, y escribió un artículo de opinión en The Hill en el que él argumentaba de que para defender los intereses geopolíticos de Estados Unidos había que negociar con Maduro y llegar a acuerdos con él. Y básicamente su análisis o su punto, para mí, me perdona, pero ese no fue su análisis, ese fue un lobbyist talking point, sin duda alguna. Porque él lo que decía era que básicamente había que llegar a entendimientos y que Maduro se iba a portar bien y por los intereses de Estados Unidos. Y yo le dije, mira, lo posté públicamente, no hay forma en que un enemigo declarado que sociológica, estructuralmente, lleva 60 años de su vida detestando con fervor a Estados Unidos, detestando lo que representa a Estados Unidos, que ha conspirado con regímenes terroristas para invadir y tratar de destruir a estadounidenses, vaya a cambiar de opinión porque tú le hagas una concesión. Exactamente. Ni la Revolución Rusa, ni la Revolución China, ni Corea del Norte, ni el régimen comunista de Cuba, ni el régimen comunista de Nicaragua, ni el de Venezuela, pudieran existir si no fuese por la labor de Zappa y por la quinta columna creada en Estados Unidos y en Europa para favorecer esos regímenes. Eso no es conspiración, esos son hechos históricos. Y si nos desapegamos de la realidad por una moda o por sonar políticamente correcto, le estamos haciendo una falta de servicio a nuestra propia inteligencia y al bien de nuestro pueblo. Estamos frente a una conspiración bien montada para mantener esos regímenes de poder, y la única forma de enfrentarla teóricamente desde el primer momento es con la claridad ideológica y conceptual, de la cual a ti te sobra. Gracias, Orlando.